Estamos iniciando la grabación. Les doy la bienvenida nuevamente. Buenos días. Quisiera ver si la semana que entra ya no se va a ocupar lo de darles la entrada, ¿verdad? Para este permiso de acceso, porque ustedes van a ver que yo volteo hacia un lado, volteo hacia el otro. Estamos recibiendo también en el particular quien me dice que no puede entrar. Entonces espero que ya la próxima semana no se den estos detalles. Creo que se incorporó alguno de los hermanos para que le tome su asistencia. ¿Su nombre, hermano? Buenos días, mi nombre es Freddy Favila Cruz. Freddy, no lo veo, pero bueno, lo escucho. Bienvenido. Hola, Muchas gracias. Freddy. Bienvenido. Bienvenido, Gracias. un gusto. Pues un gusto estar con ustedes. Vamos a tener nosotros un recorrido maravilloso, ¿verdad? A través de la historia y por supuesto también de la geografía, ¿verdad? Geografía bíblica. Vamos a dar, este primer periodo va a ser con geografía bíblica. ¿Por qué estudiar la geografía? Porque es una coordenada muy importante para la comprensión de la escritura, ya que vamos a poder entonces comprender y entender estos rasgos culturales e ideológicos en donde fue escrita. Y vamos a comprender cómo incidió en el pensamiento teológico del pueblo israelita. Vamos a iniciar de la manera contraria a la que la mayoría de las veces se da la geografía, ¿verdad? Nosotros vamos a iniciar del 2024 hacia atrás y después nos vamos a remontar hasta 7,000 años atrás. No se preocupen, para cuestión de repaso, de exámenes, nada más vamos a preguntar de 7,000 años atrás hasta el 2024, aunque el curso termine en el 25. No van a ser tantas fechas ni tantos eventos. Así que ustedes tranquilos, este es un recorrido como el de las 1001 noches. ¿Sí? Entonces, cada semana una nueva historia, un nuevo evento. ¿Qué sucede? Ahorita creo que ustedes también están al tanto de todas las noticias, ¿verdad? De lo que está sucediendo en Israel. Y bueno, la primera pregunta, quien quiera alzar su manita y contestar, sería, ¿y qué diferencia hay entre Israel y Palestina? ¿O es lo mismo Israel y Palestina? Hablar de israelitas y palestinos, ¿es el mismo grupo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Dónde los encontramos? ¿Qué me dicen? A ver. Esta va a ser una clase de que participen, entonces con toda confianza. No tantas manos, por favor, no levanten tantas manos al mismo tiempo, ¿sí? Porque no sé a cuál seleccionar, no se preocupen. Vamos a nosotros a ir ya calentando motores, vamos entrando en esto y ya cuando ustedes sientan más confianza, levantan su mano y van participando. ¿Sí? Es muy importante que participen, ¿por qué? Porque a la hora de que vayan ustedes por ese 10 en la calificación, por el cual seguramente todos van a pasar con 10, ¿verdad? Entonces, voy a tomar en cuenta muchísimo las participaciones, ¿sí? Va a ser un porcentaje, un 10% asistencia, pero un 30% a ver, dígame, en participación, sí, dígame. Espero no equivocarme, pero pues se remonta a Abraham, ¿no? A la descendencia de Isaac y de su hermano, ¿no? El hijo que tuvo Abraham con la esclava, se me fue ahorita el nombre. Mientras no me le cambien nombres, aquí al rato me dan una historia alternativa, no se preocupen, todo es válido, sí, pero vamos a ver entonces que es muy importante a la hora que nosotros estemos hablando con alguna persona, nuestros compañeros de trabajo, dando una clase en la iglesia, en dominical, con quien sea. Siempre va a ser muy importante que nosotros aclaremos en qué fechas estamos
posicionándonos, en qué periodo, ¿sí? Porque efectivamente, hermano, es correcto lo que usted está diciendo, pero dependiendo el tiempo, ¿sí? En aquel tiempo, sí, hablar de palestinos, de judíos, de israelitas, sí, hubo un tiempo en que era lo mismo, pero si hablamos en la actualidad, 2024, hay una diferencia, ¿sí? Entonces, ahorita no es lo mismo hablar de palestinos y de israelitas. Entonces, como vamos a iniciar ahorita con el 2024, ¿por qué? Porque las noticias están al día y los compañeros de trabajo, la gente con la que platicamos normalmente, la familia, alguien que no conozca mucho de la escritura, pero que escuche las noticias, entonces va a decir, a ver, ¿cómo que palestinos e israelitas? ¿Sí? Y entonces nosotros no le podemos decir, es lo mismo, ¿sí? Ok, tenemos que conocer por eso entonces el contexto histórico y la ubicación geográfica. Entonces nosotros escuchamos, ¿verdad? Que el 7 de octubre del 2023, el grupo de Hamas, que está al frente de la Franja de Gaza, invade a Israel, ¿sí? Envió más de 1,000 misiles. Sabemos que Israel, por necesidad, y vamos a descubrir cuál fue esa necesidad, que tuvo que implementar un domo de hierro, el conocido como domo de hierro. Entonces, geografía aquí nos va a explicar cuál fue la necesidad de Israel para implementar ese domo de hierro, ¿sí? Entonces, viene Hamas y el 7 de octubre del 2023 lanza 1,000 misiles. Y aunque Israel tiene el domo de hierro, penetran a Israel. Bueno, ¿qué pasa? Que también habían construido túneles. Si permítanme, era lo que les decía, tengo que estar aprobando, dando la bienvenida, admitir aquí a todos. Ok, bienvenida, Gabriela, bienvenida. Entonces, no nada más mandó los 1,000 misiles, sino también había hecho túneles a través de Gaza y logró penetrar a Israel con tanques de guerra. Imagínense el tamaño del túnel para que entrara con tanques de guerra, ¿sí? Y entonces ataca a familias enteras, tocando a la puerta y matando, secuestrando y grabando en el momento en que lo estaba haciendo. Siempre escuchamos en las noticias que cuando hablan de Hamas, permítanme, cuando hablan de Hamas, están hablando que son suníes. Entonces son palabras que nosotros debemos de poner atención para que a la hora que nosotros nos hagan una pregunta, nosotros podamos decir cuál es la diferencia, a qué se refiere, por qué suníes, de qué están hablando. Ay, Dios. Bueno, les decía que esta clase va a ser complicada. Bienvenida, Irma. Bienvenida, Gaby. Les estoy dando la bienvenida a cada uno. O sea, les tengo que admitir. Espero que la semana que entra esto ya no suceda. Y entonces vamos a ver que empiezan a decir, es que Palestina. Otros dicen Hamas, otros dicen suníes, otros dicen contra Israel. Y entonces viene ahora la pregunta que les van a hacer sus compañeros de trabajo, familiares, incluso dominical, ¿no? Les comentan, bueno, ¿cuál es esa diferencia? Están hablando que palestinos e israelitas son lo mismo y aquí me están diciendo que se están atacando y que Hamas es suníe. Y vemos también, ¿verdad?, que posteriormente, en este año 2024, en agosto, ahora Hezbollah, que son chiitas, atacan también a Israel. ¿Y quién es Hezbollah? Entonces, la pregunta, ¿quién es Hezbollah? ¿Y por qué me están diciendo chiitas palestinos y sunitas palestinos y palestinos israelitas? Y entonces tenemos que recapacitar de la importancia de saber la geografía bíblica, la historia
del cristianismo, ¿verdad? Y poder darles una explicación correcta. Sí. Para esto es que nos va a servir, ahorita que nosotros estemos al tanto de las noticias, darles una correcta explicación y ser ese ganchito para hablarles de la escritura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está ahorita Israel? Porque hemos visto en las noticias, ¿sí? Ataca Hamás. Hamás está en la franja de Gaza. ¿Quién es Hamás? Sería la pregunta. Y si nosotros vemos el mapa, entonces vamos a ver dónde está Franja de Gaza y dónde está Hamás. Vamos a ver que está Líbano también atacando con Hezbollah y nos hablan que son chiitas, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que ahora Irán, que también son palestinos, está atacando. Ahora el 1 de octubre ataca a Irán, a Israel, ¿verdad? Y son chiitas, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que darles una explicación correcta, ¿verdad? Y porque ese va a ser un gancho para que nosotros podamos hablarles de la escritura, ¿sí? Entonces, esa es una de las grandes importancias y beneficios de conocer geografía bíblica. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Han escuchado todo esto que ha sucedido en las noticias últimamente? ¿Se han hecho preguntas o alguien les ha hecho preguntas? Con toda confianza, si alguien quiere alzar su mano o abrir el micrófono. A ver, yo, hermana. Sí, Pati. Yo lo que escucho en las noticias es que como si fueran dos grupos, dos bandos, ¿no? Que uno a otro se atacan porque yo soy honesta, no conozco la historia bíblica, ¿verdad? Pero pues sí, durante muchos años se sabe que Israel siempre está en guerra, que es un país bélico y que, bueno, siempre están peleando por el poder, por las sustancias que ellos quieren tener para precisamente el poder de los misiles y de las bombas, ¿no? Entonces, pues yo lo único que puedo explicar o decir es que sí, son dos grupos diferentes que siempre están unos contra otros y que pues no tienen paz, hermana. Ok. Es todo lo que comentar. Gracias, Pati. Gracias. Vamos a remontarnos un poquito más atrás, ¿verdad? Ahora vámonos a enero del 2020, en donde muere Soleimani. Otra noticia que sale, ¿verdad? ¿Quién es Soleimani? ¿Sí? Dicen, es el jefe de los Quds y lo manda a matar Trump. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los Quds? ¿Ok? Este grupo de los Quds va a proteger al Líbano, a Franja de Gaza, a Cisjordania, a Yemen, a Irak, a Siria, a Afganistán. Y entonces vemos que Trump manda matarlo y nuevamente está prendiendo, ¿verdad? Una alerta contra Israel, ¿sí? Estados Unidos protege a Israel, pero también están los grupos de oposición protegiendo a los palestinos. Y nos vamos hacia atrás, en el 2018, ¿sí? Salen las noticias también y dicen, fue la tercera intifada. ¡Wow! La tercera intifada provocada por Hamás, por culpa de Trump, pero atacando jamás a Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque Trump había desconocido a Palestina y había dado la instrucción de que se cambiase la embajada que estaba en Tel Aviv, Yafo, a Jerusalén. Y entonces provoca una tercera intifada. Ahora la pregunta es, álceme su manita el que quiera participar y decirme, ¿qué cosa es una intifada? Recuerden que todas sus dudas, ustedes alzan su mano, me interrumpen y las aclaramos. Porque si ustedes no me interrumpen, yo doy por hecho que ustedes saben lo que quiere decir.
Como nadie me preguntó qué es una intifada, pues yo les pregunto a ustedes, ¿verdad? ¿Qué es una intifada? Porque en las noticias nada más sale, hubo una tercera intifada. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien sabe? ¿Ha escuchado esa palabra? Ok. Bueno, pues una intifada es cuando se enfrentan dos grupos, dos naciones, ¿verdad? Dos pueblos donde no hay un reglamento militar. Recuerden que para que haya una guerra se siguen ciertos principios, ¿sí? Donde no van a ser atacados los civiles, incluso se ponen horarios, tiempos de descanso, o sea, todo tiene un reglamento en una guerra, pero en una intifada no hay reglamento, ¿sí? Y entonces, imagínense la magnitud del problema cuando se enfrentan, por un lado, gente que va a ir con misiles, con tanques de guerra, con bombas y otros con palos, con piedras. Eso fue una intifada que sucedió en el año 2018. Esa fue la tercera intifada, donde jamás entra con tanques, con misiles, y entonces los que están del otro lado de la Franja de Gaza, del pueblo de Israel, en ese momento se defienden con piedras, con palos y también con bombas Molotov, todo. Pero entonces estamos hablando, ¿verdad?, de cómo estaba haciendo todo ese tipo de guerra. ¿Alguien me cierra su micrófono, por favor? Ok, gracias. Pero está diciendo en las noticias que era la tercera intifada. Quiere decir que ya había habido dos, ¿verdad? Y como vamos hacia atrás, ¿verdad? Entonces, la segunda intifada fue en el año 2002. Esta fue ocasionada por Ariel Sharon. En ese momento estaba al frente de Israel y manda construir un muro con Cisjordania, ¿sí? Y provoca igual una segunda intifada. La primera intifada había sido en el año de 1987, cuando se funda Hamas, ¿sí? Hamas sube al poder. Y entonces, en el año 1987, ¿dónde está Hamas? En Franja de Gaza. Y entonces surge la primera intifada. ¿Pero por qué son todos estos problemas? ¿De dónde surgieron todos estos problemas? Sí, hace rato me habían comentado, ¿verdad?, que desde la situación de Abraham y sus hijos. Pero vamos a ir viendo que cada determinado tiempo es por diferentes situaciones. Entonces vemos que esta situación de que ahora se le llama Palestina y se le llama Israel, ¿verdad? Y que estamos hablando de la Franja de Gaza y que estamos hablando de Líbano y de Cisjordania. Entonces, esto surge a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Estaban viviendo los palestinos bajo el Imperio Turco Otomano. Y entonces, con la Primera Guerra Mundial hay un cambio. Entonces, Inglaterra y Francia se reparten ahora este territorio. Y hay una promesa de darle el Estado también a Israel, pero se queda en promesa, ¿sí? Viene después la Segunda Guerra Mundial y surge el Holocausto, donde mueren más de 6 millones de judíos. Y entonces ahora la ONU aprueba este plan de bipartición, que era lo que se había sugerido. Bueno, estaban pidiendo, tanto los que estaban viviendo ahí, los palestinos árabes, querían ese territorio precisamente porque dicen somos descendientes de Abraham, pero también los israelitas. Entonces la ONU dijo, la manera más fácil, los dos la quieren, pues a los dos se las doy. Entonces vamos a darles un mismo territorio
a ambos pueblos. Ah, pero ¿saben qué? Los dos queremos Jerusalén como capital, porque para ambos es muy importante Jerusalén. Ok, ¿quieres Jerusalén como capital? Los dos van a tener Jerusalén. Entonces, Jerusalén en la actualidad es capital de Palestina y es capital de Israel. Pregunta de examen. ¿Cuál es la capital de Palestina? Jerusalén. ¿Cuál es la capital de Israel? Jerusalén. Ninguno estaría mal, ¿sí? Pero en la actualidad. Ok. Entonces, es muy importante que nosotros nos posicionemos de qué periodo estamos hablando. Vamos a aprender aquí en historia y en geografía que tenemos siempre que posicionarnos en fechas. Es importante los periodos porque va a haber cambios geográficos. Decían las maestras de primaria de 1915, ¿verdad? La geografía no cambia. Ya no existen esas maestras porque les diríamos sí cambia, la geografía cambia constantemente, ¿sí? Entonces, por supuesto que si nosotros estamos hablando en los tiempos de Jesucristo, vamos a ver quién es Palestina, quiénes son judíos, israelitas, pero si estamos hablando en la actualidad, quiénes son estos judíos israelitas y quiénes son palestinos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos posicionarnos. La ONU dice, vamos a dar el mismo territorio, lo vamos a hacer la bipartición, vamos a darle la misma capital y vamos a solamente a dividir quién tiene la de Oriente y quién tiene la de Occidente y la capital queda para los dos. Y entonces por eso es que Tel Aviv es el centro comercial de Israel y entonces las embajadas no están en la capital, sino que están en el centro comercial, ¿sí? Ahí están las embajadas de Tel Aviv. Por eso es que Trump mandó a cambiar su embajada y provocó una intifada, ¿sí? Porque estaba desconociendo lo que estaba diciendo la ONU. ¿Ven qué importante es entonces entender lo que es la historia y la geografía? Para que a la hora que alguien diga que cómo se atrevió o que nos preocupa que haya cambiado Trump la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que pues total sigue siendo de Israel, no, está desconociendo Palestina, ¿sí? Como país, está desconociéndolo, algo que fue dado por la ONU. Entonces, todas las implicaciones que está teniendo. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Va quedando claro con toda confianza? Mundo de fe, algo que quieran comentar, alzar su mano, dudas. Nayeli, Hermilo, ¿todo bien? Vamos comprendiendo que sí es importante el conocimiento de la geografía y de la historia y saber en qué periodo de la historia estamos hablando para entonces entender cómo está en ese momento la geografía bíblica. Hermana, yo una pregunta. Sí, Pati. La ONU le dio el territorio a Palestina e Israel, que es la misma capital, pero ese territorio se dividieron, por decir, se subdividió en diferentes, por decir, lugares, municipios. Sí. Ahorita vamos a verlo con un mapa. Ok. A ver, ¿quién le corresponde? La pregunta sería, ¿quién le corresponde a Palestina y quién le corresponde a Israel? Esa sería mi pregunta. Exacto, Sí. Pati. La ONU hizo una bipartición. Ajá. Entonces, yo les estoy dando ahorita este contexto histórico para empezar en ver ahora los límites de Israel y que comprendamos por qué la necesidad del domo de hierro, ¿sí? Y que comprendamos cómo está ubicado Israel, pero también quiénes son los palestinos.
Exactamente. Hoy, Ana, gracias. Hoy estamos iniciando con geografía bíblica 23-24. Pero vamos a remontarnos en la clase siguiente hasta la Pangea. ¿Sí? Ahora nos vamos a ir unos 7,000 años atrás, ¿verdad? Y vamos a ver el surgimiento de toda esta historia y vamos a hacer todo ese recorrido, ¿verdad? Desde el Edén ahora hasta el 2024. Ahorita nada más es que veamos este contexto geográfico, social, cultural, religioso en el que están en estos momentos para que nosotros podamos hablar con toda la gente que tenemos a nuestro alrededor sin ser dogmáticos ni fanáticos, sino tener ese conocimiento geográfico, histórico, antropológico, geológico y bíblico, obviamente, sustentado con la Biblia. No debemos de tener temor cuando la gente nos va a decir que la Biblia fue plagiada. Cuando un ateo venga y nos diga la Biblia fue plagiada, ¿sí? O vengan y nos digan de otras culturas, de otros grupos religiosos. No vamos a tener temor, ¿sí? Vamos a darles ese sustento histórico, geográfico. Entonces vamos a decir, no, sucedió así. Y este evento está pasando por esta situación, sin entrar en fanatismos ni en controversias. Entonces vamos a darle ese sustento, ¿sí? Entonces decíamos, la ONU aprobó esa bipartición, esa necesidad de que los dos necesitaban un país, un territorio, un pueblo. Y entonces, en 1947 surge ese estado, ¿verdad? 1947, donde queda ya Palestina con el 46% del territorio y el 54% ahora ya es de Israel. Y en donde queda establecido que Jerusalén es capital de los dos países. Pero estamos hablando de la actualidad, ¿sí? No estamos hablando de los tiempos de Jesús, ni de los tiempos de David, ni tiempos de Abraham. Estamos hablando de la actualidad. Entonces vamos a ir viendo cómo fue cambiando todo esto hasta llegar nuevamente a nuestros días. No fue fácil, no lo aceptaron fácilmente. En 1967 hubo una guerra llamada de los 6 días. ¿Por qué? Pues porque ni los palestinos aceptaban, ni Israel aceptaba, ¿sí? Que fuera la bipartición del territorio. En esa guerra de los 6 días, 6 días tardó Israel en ganar todo el territorio, ¿sí? Les ganó los altos de Golán, ganó la Franja de Gaza, ganó Cisjordania, o sea, 6 días se tardó. ¿Pero qué hizo la ONU? Decir, devuélvelo. Y entonces, a partir de ese momento, pues es una lucha que ha sido constante entre estos territorios que están dentro de lo que sería considerado territorio de Israel para unos y otros territorio de palestinos. Vamos a compartir. Denme un minuto. ¿Tienen alguna duda? Con toda confianza, un comentario antes de que avancemos. Si sienten que vamos muy rápido. Esto apenas estamos calentando motores, ¿eh? Vamos a ir más rápido, no se preocupen. Sí, alguien levantó la mano, no alcanzo a ver. Si me dices tu nombre, por favor. Sí, no se escucha. Vi que alguien levantó la mano, pero no escucho. Sí, mi nombre es Gabriela. Bienvenida, Gaby. Bienvenida, Gaby. Mi duda es,
En la guerra de los 6 días, ¿en qué fecha fue? ¿1967? 1967, ¿sí? Y fue Y en esta guerra contra los palestinos, Israel gana todos los territorios, ¿sí? Lo que trata es de quitarles los territorios que les había dado la ONU. Y la ONU hizo la bipartición del territorio y entonces no estuvieron de acuerdo ninguno de los dos, ¿sí? Es muy difícil que cuando alguien no se soporte, llegue al odio, todavía lo que digan es van a compartir la casa, ¿sí? Y entonces, o sea, se están divorciando, por Dios, estos dos países se habían divorciado, han tenido una guerra de siglos y les dieron el territorio a los dos porque los dos lo reclamaban. Entonces la ONU dijo, ok, es de los dos, quédense a vivir juntos los dos. Los dos reclamaban Jerusalén, ok, quédense con Jerusalén, mitad y mitad. Y hasta el día de hoy, o sea, los israelitas, hay gente que trabaja en la parte Jerusalén oriental y gente Jerusalén occidental y todos los días tienen que pasar la aduana, ¿sí? Para ir a trabajar. O sea, son situaciones muy complicadas. Porque si a nosotros decimos que se nos hizo tarde porque no pasó el camión y no quisimos agarrar un taxi, imagínense pasar la aduana, ¿sí? Todos los días. Pero bueno, esa es la situación que están viviendo, ¿sí? En Jerusalén. Tenemos palestinos y tenemos israelíes. Y entonces la ONU obliga a Israel a que devuelva esos territorios. Me dicen cuando ya esté compartiendo yo, por favor, si ven. ¿Ustedes están viendo un mapa? Oscuro. Ya está, nada más que está muy pequeño. Ok. Es que me dice que está. Vamos a ver. Se ve muy pequeño, hermana. Sí. No me. En 800. Un mapa pequeño. Bueno. Perdón que le comente, ¿lo puede acercar con el zoom un poquito más para que se haga más grande, hermana? Pues mira, No sé si... mira, Pati. Okay. El día de hoy. Ok, nada más es así. Vamos a hacer prueba y error para no perder mucho tiempo. Te agradezco. Oh, sí, hermana, gracias. Pero bueno, se los voy a mandar por WhatsApp. Manda el PDF. Está cargando. Que no quiero perder tanto tiempo porque yo voy. Saúl. A ver. De todos modos, no me lo agranda. Bueno, ya vieron cuál es. La próxima semana se los amplío más. Tenemos aquí Israel. Israel. Les voy a ir diciendo los límites y entonces ustedes, si no de tarea, me van a hacer su mapa en su cuaderno y van a detallar esos límites para trabajar con ellos, ¿sí? Queda en este mismo territorio, al norte está el Líbano, acá, al norte el Líbano, pero también tenemos al noreste a Siria, que también es palestino,
Tenemos al este a Jordania, este lado, y Cisjordania. Dentro de la misma parte que ven coloreada, si alcanzan a ver que está coloreada de color mostaza, hay una parte más clara dentro del mismo territorio. Todo esto es Cisjordania. Y aquí tenemos Jerusalén en medio de ambas. ¿Sí? Entonces, tenemos al este a Jordania y Cisjordania, y del lado oeste tenemos el mar Mediterráneo, y suroeste tenemos Egipto, que también son árabes, y en la parte sur de Israel tenemos el Golfo de Acaba, que pertenece al Mar Rojo. Posteriormente, cuando veamos hidrografía, vamos a ver todo lo que abarca Mar Rojo, porque a la hora que vemos en la Biblia, decimos el Mar Rojo, pero ¿en qué parte del Mar Rojo? Sí, fue el cruce. Entonces, vamos a dejar de compartir porque dicen está muy pequeño, les cuesta más trabajo, yo creo que estar fijando la mirada que identificar, pero bueno, de tarea ustedes ya van a colorear sus límites y entonces tenemos, ¿verdad? Que el nombre actual de Israel es Medinat Yisrael. ¿Sí? Tiene alrededor de 8 millones de personas en lo que es Israel. Está ubicado en el extremo oriental del mar Mediterráneo y en el sureste de Asia, suroeste de Asia, perdón. Decíamos, al norte tiene al Líbano. Este es árabes, ¿sí? Entonces, al norte tiene que defenderse del Líbano, que son árabes. Al noreste tiene a Siria, son árabes. Al este tiene a Jordania, son árabes. Dentro de su territorio del mismo este tiene Cisjordania, son árabes. Al suroeste tiene Egipto, son árabes. ¿Sí? En el oeste, que está el mar Mediterráneo, también está Franja de Gaza, que son árabes. Entonces, por norte, sur, este y oeste, está rodeado de árabes, todos peleándole el territorio. ¿Sí? Todos quieren la desaparición de Israel. Y entonces, él por eso pidió a la ONU, necesitamos tener también defensas. Necesitamos tener ese permiso de tener nuestras fronteras seguras. Hicieron su domo de hierro, ¿verdad? Que va a impedir que caigan los misiles. ¿Qué hace? Detecta cuando viene un misil, porque en cuestión de 3 minutos cae un cohete una vez que salió de un lugar árabe, pero en lo que Israel levanta, ya cayó el otro. No le da tiempo de detenerlo. ¿Sí? Entonces, por eso necesitaba el domo de hierro, porque entonces está deteniéndolos en el aire, pero cuando jamás le mandó los 1000 misiles, sí logró que entraran, porque no podía detener el domo de hierro tantos. ¿Sí? Entonces, ahora comprenden la posición geográfica de Israel, está rodeado de puros árabes. Por eso les decía, Franja de Gaza, que está dentro del territorio del lado del mar Mediterráneo, con Hamas, está atacando a Israel. Pero después el Líbano con Hezbollah, otro grupo terrorista, está atacando a Israel. ¿Sí? Pero después también tenemos Jordania y Cisjordania, que son grupos árabes, y todavía viene ahora Irán y también ataca a Israel. Entonces, esa es la defensa que tiene que tener Israel. Vamos a ver cuáles son sus defensas naturales cuando veamos hidrografía, ¿verdad? Orografía, y entonces vamos a ver cómo está Israel constituido, pero cómo están también los palestinos. ¿Sí? ¿Cuál es su capital? Pues ya la dijimos. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuál es su capital?
¿Pregunta de examen? ¿Sí, Gaby? Que no te soplen, Gaby, para que te sea el punto para ti. Gaby, Gaby, Pues Jerusalén. Jerusalén, A nombre, tienes 10 en geografía, Gaby, bien por ti. a nombre del mundo de fe, ojalá es Jerusalén. A nombre del grupo de fe, por favor, los otros chicos, anímense. ¿Sí? Okay. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Mundo de fe. Ok, punto para Mundo de Fe, ¿eh? Van por el 10. Que no se diga de los de Pachuca, por favor, ¿eh? Acá, Orizaba. Irma, Jerusalén. ¿de dónde eres tú, Irma? De la Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Y Hermilo? De Río Blanco. De Río Blanco. Ok, vamos a hacer grupos entonces, para que sean puntos a favor. Van por el 10 de geografía, ¿eh? Aquí no va a haber reprobados, ¿sí? Ok, nada más va a haber quién mantiene su 10. Ok, entonces ya tenemos punto para Mundo de Fe, Jerusalén. Ok, a ver, ahora háblenme de los límites de Israel. ¿Quién me quiere comentar acerca de los límites de Israel? Yo, hermana. Sabía, pero sin cuaderno, ¿eh? Al norte. Ah, sin cuaderno. Bueno, al norte está Líbano y son árabes. Ajá. Al noreste está Siria y son árabes. Okay. Al este está Jordania y también son árabes. Y está ¿cómo se llama? Cisjordania. Cisjordania. Ajá. Ajá. Al oeste está el mar Mediterráneo y también son árabes. Bueno, todos son árabes, ¿verdad? Al sureste está Egipto y Mira, al sur está el Golfo de Acaba o el... Sí, ¿verdad? El mar Rojo. Sí, ¿no? pero específicamente Golfo de Acaba, porque vamos a ver ese es Golfo de Acaba. Okay. Todo lo que abarca Mar Rojo. La gente nada más dice, del Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo. No, abarca todo el Mar Rojo, pero es el Golfo de Acaba. El Golfo de Acaba es la parte sur, ¿sí? Del límite de Israel, Golfo de Acaba. ¿sí? Pero en la parte oeste es Mar Mediterráneo y Franja de Gaza. Ah, Franja de Gaza, se me faltó. Franja de Gaza, están los dos. ¿eh? Ok. Hermano Hermilo, ¿quiere comentar los límites? Sí, pues al norte está Líbano. Sí. Al noreste está Siria. Lo que es al este está Jordania y Cisjordania. Sí. Es al suroeste está Egipto. Sí. Al sur se encuentra lo que es el Golfo de Acaba. Y lo que es al oeste, mar Mediterráneo y la Franja de Gaza. Perfecto, muy bien. Punto igual para Pachuca y para Río Blanco. ¿Ven qué fácil es geografía? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a sacar por lógica, por deducción, ¿qué idiomas hablan en Israel? Álceme su manita, por favor. ¿Quién va a participar? Espérame, Pati. Vamos a darle oportunidad. Ok. Mundo de Fe, ¿alguien que quiera decirme los idiomas? Sí, hermano. Hebreo. ¿Cuál es su nombre? No, No, va Gaby. ¿Va Gaby? Ok. Es hebreo. 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 Árabe. Y el segundo idioma es el inglés. Mundo de Fe. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo creo que vamos a hacer examen por equipos, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos que hablar 3 idiomas. Espero que Elba no les esté pasando las respuestas. ¿Ok? Bueno. Lo que no saben es que el examen va a ser presencial. Ok, todos en Orizaba. Bendito sea Dios. Ok, entonces tenemos, ¿verdad? Los idiomas.
¿verdad? Aquí se hablan hebreo, árabe e inglés. ¿Por qué? Pues porque están también los palestinos, entonces la gente habla árabe, hebreo porque es su idioma natal y el inglés porque es lo turístico. Su moneda, nuevo shekel. Y entonces con esto hemos nosotros visto las generalidades de Israel, sus límites geográficos, su idioma, sus idiomas, su capital, su moneda, su centro comercial, Tel Aviv-Yafo, decíamos, ¿verdad? Todos sus límites. Y su Una pregunta, ¿cómo se actual. llama su centro comercial? No escuché bien, hermana, perdón. Tel Aviv-Yafo. Y bueno, pues esta es la clase de geografía. Nosotros hemos concluido el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Con gusto saludarles. ¿Tienen alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Algo que quieran agregar antes de que nos vayamos? Pues gracias por sus atenciones, hermanita, y gracias por la Gracias a clase. ustedes por asistir. Espero tenerlos durante 2 años, este recorrido de geografía e historia. Vamos 7,000 años atrás antes de Cristo y después 2,000 años después. No les voy a preguntar sobre el año 2025, no se preocupen. Nada más hasta el 24 nos quedamos. Nayeli, ¿algo que quieras compartirnos? ¿Preguntar? ¿No? Bienvenida. Irma. ¿Todo bien? ¿Ok, Hermilo? Bueno, Mundo de Fe. ¿Todo bien? ¿Alguna duda, comentario? ¿Levantaron su mano? Yo, hermana. Espérame, Que Pati. sí. Espérame, Pati. No, Está hablando no, Mundo ok. de Fe. Nada Ok. más. Es que me quedó la duda, ¿es entifada o intifada? Con intifada. Intifada, ok, Intifada. gracias. Sí. Ok, ¿sí, Pati? Que bueno, al menos me doy cuenta, yo creo que los hermanos también se dan cuenta, que sí es importante saber la historia y la geografía Y la bíblica, geografía. porque así podemos nosotros, ¿verdad?, debatir de alguna manera cuando alguien nos quiere hablar otra cosa que no es o que va en contra, ¿no?, de la Biblia, de la palabra de Dios. Primeramente Y pues, comprender el pensamiento, ¿verdad?, cómo decidió, el pensamiento teológico israelita, para saber por qué fue escrita la Biblia así, ¿sí? Y posteriormente, más que debatir, enseñar a las personas acerca de la escritura. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Dios les guarde. Gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones.